Horas críticas vive a esta hora la presidenta de Perú, Dina Boluarte, quien debe enfrentar 4 mociones de vacancia. El Parlamento se alista en aprobar el mecanismo que puede terminar sacándola del poder. Libardo Buitrago nos informa de esta noticia que se ha precipitado en los últimos minutos. Libardo. Soledad, el escenario político contra la presidenta Dina Boluarte en el Perú es muy adverso. Se han presentado 3 mociones de vacancia y esto es el mecanismo que tiene el Congreso para sacar vía la Constitución a la presidenta cuando faltan 6 meses para las elecciones generales. Ella ha sobrevivido a 6 mociones previas. Sin embargo, de aprobarse a través de las fuerzas políticas que se han concitado para estas 3 mociones, significa lo siguiente: de los 87 votos requeridos para sacar del poder a un presidente, de los 130 en total que tiene el poder legislativo en Perú, hay a lo menos ya 100 comprometidos en votar positivamente la salida del poder de Dina Boluarte. En Perú en este momento se está hablando de la probabilidad que la mandataria se dirija al país y que quizás ante el mecanismo adverso presente la renuncia. Ese escenario podría darse, porque si se activa en unas horas más la destitución y se aprueba la moción de vacancia del poder, ella tendrá hasta 10 días para presentarse, dar sus descargos en el Congreso. Luego de ese proceso, durante esos días, ya se votará finalmente el hecho y ahí, de acuerdo a los votos que hay, se sacaría del poder. Y esto muestra la inestabilidad política que está viviendo el Perú. La consecuencia de este hecho político radica en lo siguiente: la violencia y el estado de la seguridad del Perú es lo que ha agitado el proceso político. De esta manera, lo que le ocurrió a una banda musical muy popular en el Perú y la ola de violencia es la que ha motivado que las fuerzas políticas de izquierda y de derecha, inclusive fuerzas que en políticas que anteriormente la habían respaldado, ahora le dan la espalda. Se presume que más del 75% del Congreso votaría la destitución de Dina Boluarte. Recordemos que ella está con un rechazo del 96%. Superó a Alejandro Toledo, que en su momento llegó a tener un rechazo del 83%. Ese índice de popularidad de impopularidad que tiene Dina Boluarte es lo que está jugando en contra. Así que son horas críticas, está viviendo un momento muy complejo el Perú, en donde las fuerzas políticas ya cada una de ellas presentó su propia moción de vacancia y que hubo un pequeño paréntesis para que en una hora más vuelva a iniciarse la sesión del Parlamento. Libardo, lamentablemente, ¿no? Es una historia que se repite cada cierto tiempo. Lo comentábamos antes en comerciales. Son crisis que vienen de manera cíclica en Perú. Una nación que, siendo muy rica, no ha podido salir adelante respecto de sus políticos. No ha podido terminar de convencerse con algunos de los presidentes que han elegido, al punto que lo hemos comentado varias veces: en Perú existe una cárcel para expresidentes, ¿no? Así de grave y de crítica ha sido la situación en términos de corrupción, en términos de la salida de los mandatarios, que no resulta como resulta en Chile, donde los mandatarios se van a su casa, sino que aquí en una seguidilla de mandatos se han ido directamente a lo que se conoce como la cárcel de los presidentes. Hay una agitación importante a esta hora en Perú. Lo que ustedes están viendo en imágenes en nuestra pantalla dividida es algo de archivo. Por supuesto, la presencia de Dina Boluarte ahí también la teníamos en la Asamblea General de Naciones Unidas, pero lo que vemos en la pantalla que está aquí a nuestro lado, entre Libardo y yo, es la televisión en vivo en Perú, que nos da cuenta, a través de la Alianza Informativa, lo que nos da cuenta de las declaraciones que se hacen a esta hora, de la opinión de los parlamentarios, ¿no? Y de esto que se está precipitando, que podría ser efectivamente la salida de la mandataria. A ver si escuchamos unos segundos esta información. La presencia en Palacio de Gobierno asistió principalmente porque estaba redactando una carta de asilo político a la Embajada de Ecuador y a la Embajada de Brasil. En Argentina también. Sí. Independientemente cuál sea, es una expresión, me parece que poco acertada. Bueno, a esta hora se discute, ¿no?, respecto de lo que pueda ocurrir efectivamente con la mandataria. El Comercio de Perú, lo estábamos revisando recién, el diario, ¿no?, de Perú, ya estaba dando por hecho de que tenía de sobra los votos para la destitución de la presidenta. Sobre
sobre todo cuando le faltan 6 meses para entregar el poder. Dina Boluarte llegó a la presidencia del Perú siendo fórmula de Pedro Castillo. Ustedes recordarán que el 7 de diciembre del año 2022, Pedro Castillo fue sacado también por este mecanismo de moción de vacancia y de censura una vez quiso quedarse dándose un golpe de Estado él mismo. Ella, que era la fórmula de vicepresidenta, subió al cargo de presidenta. Había superado durante 2 años que ha estado en el poder la presión de los políticos, logró allí hacer un juego de cintura y quedarse. Sin embargo, la crisis de seguridad que está viviendo el Perú, principalmente la ola de ataques, los hechos los hechos delictivos que se han presentado en el último tiempo, le han jugado muy en contra. Y se levantó entonces este fervor nuevamente, que los políticos dijeron, no lleguemos hasta las elecciones, faltando tan solo 6 meses, sino que hagamos ahora mismo el mecanismo de vacancia, saquemos a Dina Boluarte, con una complicación adicional, Soledad, y es que ella no tiene vicepresidentes, porque claro, ella ¿quién era pondría? la vicepresidenta. Ella era la vicepresidenta. Y recuerda tú además que resistió durante unos buenos meses, porque todos la querían sacar, la querían fuera. 6 mociones de vacancia. 6 mociones de vacancia y resistió. Así que yo también veo difícil de que ella en este momento como entregue el poder o de un discurso a la nación donde ella prefiere renunciar antes de salir de aquí a 6 meses. Pero puede ser, porque el escenario ha cambiado y sobre todo por lo que tú decías, ¿no? Porque tienen la ciudadanía en contra. Ella, además de esta presión política, tiene unas investigaciones en la Fiscalía. Entonces va a estar meditando. Si en las próximas horas decide dar el paso al costado, esto es renunciar a la presidencia. Ya en el pasado también ha ocurrido esa figura. Alberto Fujimori, por ejemplo, luego de toda la situación que ocurrió en su gobierno, renunció vía fax cuando estaba en el Japón para participar en una cumbre de la PEC. Desde allá renunció y dejó el poder. Entonces, esta inestabilidad política que se está viviendo y que está sufriendo la presidenta Dina Boluarte es porque ella no tiene apoyos políticos en una nación en donde la fragmentación política, recordemos que de 130 parlamentarios hay 13 fuerzas políticas representadas en el Congreso. Escuchemos a Dina Boluarte, que está hablando en estos momentos al Perú. El abogado a quien escuchábamos recién. La acompañaría si es que hubiésemos introducido ese tema en la conversación. No se introdució ese tema en la conversación, pero sin perjuicio de eso, conozco la valentía y la firmeza de la presidenta. ¿No se estaría grabando el mensaje de la nación? No hemos conversado sobre eso. En este momento está reunido con sus ministros para evaluar esos escenarios que a mí como su abogado no me corresponden. En tal caso, estamos enviando periodistas. ¿Qué sucederá con la presidenta? Si es que la pregunta va más allá y si es que en esencia la pregunta conduce a si la presidenta se va a asilar o se va a fugar, lo descarto. La defensa de la presidenta no recae en su abogado, sino en su inocencia, y está tranquila con su conciencia. ¿Qué le ha recomendado usted, abogado? Ella le ha confirmado eso, que no se asilaría. Te confirmo hoy. Más, 2 periodistas anunciaron hace unas semanas eso, la posibilidad de que la presidenta inmediatamente abandone su gestión, se asilaría o abandonaría el país. Enviamos una carta de rectificación porque esa no es una alternativa que haya pasado por la casa de la presidenta. ¿Qué le recomendaría usted? ¿Qué le ha recomendado usted a la presidenta Boluarte? No lo sé, está con sus ministros, eventualmente luego de la reunión, quizás sí. Abogado, ¿permite la comunicado a la presidenta de la Boluarte? Por supuesto, está preocupada. Interesantes las declaraciones del abogado. Lo primero es que descarta que la presidenta se vaya a asilar y tiene una frase, ¿no?, donde dice la inocencia, la defensa de la presidenta no descansa en su abogado, es decir, en él, sino en su inocencia, insistiendo en que ella seguiría en su cargo y da un antecedente adicional. Está reunida a esta hora con los ministros y pronto después de eso podría haber algún tipo de declaración. 2 elementos a analizar de las declaraciones del abogado de la presidenta Dina Boluarte. El primero es que no se va a asilar. Recordemos que Pedro Castillo, en el momento en que estaba llevado por su equipo de seguridad, trasladándose en búsqueda de llegar a la Embajada de México en Lima, ahí fue detenido por la policía en el momento que se iba a asilar. Es decir, es una constante que está en el sentido en que los presidentes, cuando están en alguna complicación con moción de censura, pueden asilarse. Eso lo hizo Pedro Castillo. Por lo pronto, su abogado dice que esa opción no la va a tomar y que ella se encuentra reunida. La segunda derivada es que en esta reunión con los ministros, lo que está haciendo la presidenta Dina Boluarte es evaluar los escenarios. ¿Qué están diciendo por lo pronto los escenarios? Está diciendo que el número de congresistas para aprobar la moción de censura es elevado y por lo tanto la negociación para intentar sacar algunos votos y evitar este procedimiento es complejo. Pero no hay que descartarlo. En política uno no puede decir en términos absolutos. Ella es la presidenta en funciones, tiene muñeca, tiene algo de cintura y serán sus ministros los que tendrán que colaborar para ver si desmontan esta moción de censura. Pero veamos el intento de asesinato
asesinato ocurrido el día de ayer, que es el que gatilla y acciona la presentación de estas mociones de censura para sacarla del poder a la presidenta Dina Boluarte en Perú. Esto contra una banda musical, que son imágenes que estamos viendo ahora y que generaron terror, ¿no? Y muchísima conmoción, y que han desatado parte importante de la crisis por la que está pasando Dina Boluarte en estos momentos. Es muy evidente la imagen, ¿no? En la mitad de un concierto, en pleno concierto, comienzan allí los disparos, y tal como podemos ver hay una conmoción entre el público y por supuesto entre los protagonistas de la banda. Ahora sí creo, corrígeme Libardo, estas crisis más bien son, si bien están por supuesto afectando a los ciudadanos, son más bien crisis políticas. Es decir, no es que la calle en Perú hoy día esté absolutamente movilizada, es lo que yo entiendo, pero los que sí están muy movilizados son los políticos, y suele suceder así con cada una de las salidas de los presidentes. A mí me han tocado cobertura, y no es que los peruanos salgan en masa a protestar como ocurrió, por ejemplo, aquí en nuestro estallido social, sino que más tiene que ver como con las acciones políticas. La fragmentación política está expresada en eso. Entonces cuesta mucho ponerse de acuerdo en medidas para enfrentar el crimen organizado. Perú está sufriendo, y sus orquestas y sus grupos musicales, esta es una consecuencia ahora, pero 2 veces anteriormente otras bandas musicales fueron atacadas porque la extorsión del crimen organizado ha llegado a las agrupaciones musicales, a los gremios de transporte. Es decir, la inseguridad que se está viviendo en Perú se expresa de diferentes maneras. Una de ellas es la extorsión a pequeños y medianos empresarios. Artistas como estas bandas musicales también tienen que pagar una extorsión para poder trabajar. Entonces eso es muy sensible. Pero ¿qué ha hecho falta? La consistencia en que un proyecto político pueda terminar el mandato. Sí, lo que le ocurre al Perú es esta inestabilidad política, pero aún así la economía del Perú está creciendo. Es el contraste de esta nación. La economía va por un lado, los políticos van fragmentados por otro. Entonces aquí lo que ha concitado es que derecha e izquierda y partidos de centro se han unido esta vez para decir, ha llegado la gota que rebasó el vaso, y por lo tanto vamos a sacar a la presidenta, porque no ha habido respuestas eficientes para contener el crimen organizado. No ha sido la presentación de un plan entre las fuerzas políticas que digan cómo entre todos vamos a contribuir de darle al Estado y al gobierno las herramientas y los elementos para que pueda combatir el crimen organizado. Es decir, eso requiere consenso, requiere acuerdos. Pero aquí lo que estamos viendo es decir, vamos a sacar a la presidenta Boluarte. Ahí no está la solución. La solución está en que los políticos en su conjunto diseñen un plan para enfrentar, y que la ciudadanía se sienta seguro que su Estado y que su gobierno le ofrecen medidas de enfrentar la acción del crimen organizado y de la delincuencia. Por eso te digo, cíclicamente los políticos se vuelven a poner de acuerdo, digamos, en que hay que destituir al que esté, sin mucha claridad sobre el plan que haya futuro. Si bien nosotros podemos ver en estas imágenes protestas en la calle y estamos viendo movilizaciones, no es una movilización absolutamente masiva de esa nación. Más tiene que ver con la orquestación que hacen los políticos, y que en este caso habrían ya entrado en convencimiento total de que es la presidenta la causa, por lo menos, de los principales males que está viviendo en estos momentos Perú, y por lo tanto hay que sacarla. Estamos observando ahí imágenes que teníamos de archivo de la presidenta Dina Boluarte en distintas instancias. También la veíamos allí en la Asamblea General de Naciones Unidas, en un país que enfrenta severos índices de violencia, de delincuencia, y donde el narcotráfico, probablemente, que era lo que tú explicabas recién, Libardo, ha pegado y ha calado muy fuerte, y sobre todo más en sectores populares o las propias bandas musicales que son muy populares en Perú. Lo que estamos viendo aquí es la transmisión en vivo de televisión peruana a través de Latina, que es nuestra alianza, de la alianza informativa a través del canal Latina, que hacemos alianza con ellos para saber del acontecer en otros países, y aquí observamos y escuchábamos recién al abogado de ella ser muy claro respecto de que no va a pedir un asilo. Habría que esperar y ver si en las próximas horas ella se va a dirigir a la nación y va a hacer algún tipo de anuncio. Por lo pronto es una determinación más de orden político. No es que la Fiscalía haya pedido el desafuero de la presidencia. Eso no ha ocurrido. Es que la política dice que no está en condiciones morales, y de manera permanente, la presidenta para continuar gobernando. Esa es la acción política. Si uno va a ver la orden de vacancia y de sucesión, hay una complejidad, Soledad. Decíamos que ella era la vicepresidenta de Pedro Castillo, y cuando sacan por vacancia a Pedro Castillo, ella asume la presidencia. El otro vicepresidente renunció. Pero ella no completó la fórmula. Ella está sola, no tiene vicepresidente. La Constitución del Perú dice que cuando esa situación se da, porque se declara
declara la vacancia moral permanente, entonces al no haber vicepresidentes asume el presidente del Congreso, que es el señor José Geri. Y ya hay algunas fuerzas en el Perú que dicen, tampoco el señor Geri sería, sino que vamos a buscar un nuevo procedimiento, un nuevo presidente para que complete el periodo. Es decir, tendríamos 3 nombres para completar el periodo de Pedro Castillo, elegido este profesor de escuela primaria que alcanzó el poder, llegó allí, pero que fue declarado vacante. Su sucesora, Dina Boluarte, también parece ser que va a ocurrir con el mismo camino. Bien, vamos ya a cerrar este tema, nos quedamos ahí con la expectativa de lo que pueda ocurrir en Perú y con Libardo también aquí en nuestro canal para ver si en cualquier momento tenemos que entregarles otro tipo de información. Libardo, como siempre, muchas gracias.